Han sido días agitados para el sistema de pensiones en nuestro país. El SERNAC oficializó al Servicio de Asesoría Previsional Felices y Forrados, probablemente usted ha escuchado de este servicio, de esta consultora, para que informe sobre sus contratos y servicios, lo que fue considerado por la institución como un bullying comunicacional. Está en el ojo del huracán, Felices y Forrados. Vamos a conversar sobre este tema precisamente con el fundador de esta entidad, Gino Lorenzini. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Sebastián? Gino. Bienvenido. Gracias. Gino, ha sido una semana agitada, sin duda. Tú estabas de viaje, tengo entendido, ¿no? Y tuviste que interrumpirlo para volver precisamente por estas dudas que han surgido. Es que es muy importante a la ciudadanía darle la cara y decirle con tranquilidad, todo lo que se ha hecho acá es un bullying público-privado sostenido en el tiempo. Es decir, partieron el lunes los tres principales medios de prensa escrita, después el martes continuaron, el miércoles la superintendenta iba a dar toda esta información y nosotros logramos detenerla de la siguiente forma: transparentamos que las AFP en más de 2 décadas fueron modificando lentamente toda la ley de las AFP y le devolvieron el riesgo de pérdida a las personas. Entonces te crearon el concepto de que tienes la libertad de elegir un multifondo, pero no te dijeron que tú eras responsable por las pérdidas. Antes la AFP, si perdía, había un fondo que se llamaba la reserva de fluctuación. Y ellos, si perdían, ellos inmediatamente pagaban la diferencia. Es que exacto. Eso fue hasta la creación de los multifondos. Exacto. ¿El 2000? El 2002 ya partieron oficialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hubo distintos cambios paulatinos, muchos detalles. Detalles como que se resta el 50% del valor absoluto. Y eso, para que la gente lo entienda, ahí se creó el concepto de rentabilidad negativa. Y eso es un absurdo, porque tú puedes tener o rentabilidad o pérdidas, pero rentabilidad negativa es un absurdo, como decir subo para abajo. No sé si me logras comprender. Entonces, al crear el concepto de rentabilidad negativa se les permitió perder. Y ya el absurdo es tal que si es que pierden un 10%, la peor AFP puede perder un menos 15%, porque se le resta el 50% del valor absoluto. Si pierden un 50%, la peor AFP puede perder un menos 75% y no compensar nada. Entonces, como sucedió en el 2008, por ejemplo. Y que se perdieron 20.000 millones de dólares. Entonces, acá nos llama mucho la atención. La superintendenta dijo que el 99% de los clientes de Felices y Forrados tenían pérdidas. Y eso es una mentira, un porte, un buque. ¿Por qué? Eso es interesante. Vamos a ir aclarando algunos de los puntos, porque esa acusación también la respaldó el ministro de Hacienda, que el 99% de los clientes tuvieron pérdidas. ¿Es así o no? Es una mentira, una falacia. ¿Por qué? Porque ella no tiene la base de datos de los RUT de mis clientes. Entonces ella seriamente no puede afirmar eso. Entonces yo le invito a que ya cometieron quizás un error, quizás quisieron decir en un periodo específico rentaron menos, pero pérdidas no. De hecho, dentro de las 3 estrategias históricas, el Fondo A tuvo un periodo de pérdida de menos 8,4, el Fondo E tuvo un periodo de menos 0,95 y la estrategia Felices y Forrados menos 0,26. Es decir, estamos demostrando que minimizamos las pérdidas al mínimo posible. ¿Eso en qué periodo, disculpa? En los 22 meses de historia de Felices y Forrados. Entonces, y a la vez, porque nuestros objetivos son 2. Primero, evitar las pérdidas. Siempre es evitar las pérdidas, es decir, evitamos los riesgos sistémicos. Y como consecuencia de evitar las pérdidas, tú consigues una mayor rentabilidad. ¿Cuánto? 19,5% la estrategia de Felices y Forrados. ¿Sabes cuánto tiene el Fondo A? Apenas 3,7. En estos 22 meses de existencia de Felices y Forrados. 3,7. Es decir, le estamos ganando casi fácilmente por 4 veces en rentabilidad. Y nos critican. Puede que, como insisto, puede que haya un periodo en que hayan personas que hayan rentado un poco menos, por supuesto, porque nosotros no estamos jugando con la plata de las personas. Por 2 puntos más de rentabilidad, por 5 puntos más, y si es que nosotros vemos que hay un alto riesgo de mercado, siempre privilegiamos evitar pérdidas, porque sabemos que eso en 10 años plazo es mucho más sostenible y estamos demostrando en los 22 meses que realmente estamos rompiendo el paradigma riesgo-retorno. Acá es muy irresponsable no hablar de riesgo y solo hablar de retorno, siempre es riesgo-retorno. Disculpa, ese 19% de rentabilidad de la estrategia de Felices y Forrados significa que todos quienes siguieron sus consejos ¿obtuvieron esa rentabilidad de 19%? No, los que comenzaron en un comienzo. Claro, los que empezaron con esos 22 meses. Pero vámonos, por ejemplo, al último cambio de fondo. El último cambio de fondo ocurrió el 3 de abril. Los que se cambiaron al Fondo E hemos ganado un 1,5%. Desde esa fecha. Los que se mantuvieron perdieron un 0,5%.
Es decir, generamos de valor un 2%. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Evitamos pérdidas. Es decir, si se movieron 4.500 millones de dólares y después hubo lo que se llama un cambio tardío, que es un tema que tenemos internamente con un semáforo que cuando pasa verde, si tú no te pasaste en el momento, puedes cambiarte tardíamente y se movieron otros 500 millones de dólares. Y esa fue mucho mejor porque dejaron de perder menos 3,5 y ganaron 0,2. Entonces, si tú sumas ambas, generamos 107 millones de dólares de valor agregado al país en 40 días. Yo, por favor, invito al ministro de Hacienda que me diga qué emprendimiento en menos de 2 años de existencia le entrega al país. ¿Pero por qué le entrega al país esos 7 millones? 107 millones de dólares. 107 millones. Porque son nuestros afiliados que dejaron de perder el 0,5 y ganaron un 1,5, porque su estrategia normal era mantenerse en el fondo A. Perfecto. Entonces, sacamos 2 puntos de diferencia. Esos 2 puntos de diferencia son los 100 millones de dólares. Ahora, una de las acusaciones que se realiza durante esta semana, lo deja entrever la superintendenta Solange Bernstein, es que ustedes en el fondo tratan de apostar contra el mercado. Y esa es una estrategia riesgosa. Ella en el fondo decía, nadie puede saber qué es lo que va a pasar en el futuro, ni predecirlo, ni va a saber qué puede pasar con los mercados. Acusándolo en el fondo de ser un poco temerarios quizás, de especuladores, no sé. Pero me queda la sensación de que la superintendenta lo que dice en el fondo es que ustedes realizan un poco de publicidad engañosa porque no tienen la posibilidad de a ciencia cierta evitar esas pérdidas. Mira, los profesionales de la finanza hablan de relación riesgo-retorno y la superintendenta se está cayendo de manera garrafal. Ella tiene que hablar de relación riesgo-retorno. Nosotros publicamos un estudio independiente que demuestra que la estrategia Feliz y Forrado tiene menor riesgo, es decir, menor volatilidad y mayor rentabilidad que el fondo A. Entonces, siempre el foco, todos nos dicen que especulamos y nosotros hacemos exactamente lo contrario. Lo que nosotros hacemos es evitar las pérdidas. Es decir, siempre, el peor escenario de Felices y Forrados es que haya un periodo en que se rente mucho en el fondo A y que nosotros estemos cubiertos en el fondo B. Pero no nos va a ocurrir el escenario al contrario. De hecho, pongo el caso concreto. Cuando hicimos el cambio el 3 de abril, primero cayeron las bolsas, después hubo 2 semanas muy buenas al alza, que fue final de mayo, primera semana de mayo, que fue muy fuerte y tiraron ataque comunicacional, que el fondo había rentado, y la gente nos reclamó mucho, la presión fue inmensa. Pero dije, no, esto va a caer y no por una ganancia puntual. Si yo me hubiese dejado guiar por esa presión, hubiese cambiado y la gente hubiese perdido un 4%. Entonces, ¿qué es lo que? Todo lo contrario, es decir, lo primero que hacemos es evitar los riesgos sistémicos. Claro, si se hubieran cambiado en ese momento, hubieran comprado caro en el fondo. Claro, y hubiese caído. Entonces, siempre el concepto es de seguridad. Con Felices y Forrados, lo peor que te puede pasar es rentar menos en un periodo. Y en el largo plazo, se renta 4 o 5 veces la rentabilidad del fondo A. Es decir, yo creo que de verdad me siento completamente orgulloso de entregarle al país 107 millones de dólares en 40 días. Ahora, mi pregunta es, y creo que debe ser una duda generalizada, si ustedes logran ese tipo de rentabilidad en 22 meses de 19% frente a un 3,7% del fondo A de las AFP, ¿sí? El promedio, o ustedes son unos genios o las AFP están haciendo muy mal su pega. A ver, acá hay un paradigma y lo voy a explicar. Y ojalá lo escuche el ministro de Hacienda. Todos los portafolios se construyen con Markowitz. ¿Y qué es lo que hace un portafolio? Diversifica el riesgo. Es decir, el clásico, poner los huevos en distintas canastas. Ok, eso sirve. Pero cuando ocurren terremotos, se te caen todas las canastas. No sé si me entiende el concepto. Sí. Y eso se llama riesgo sistémico. Y lo que nosotros hacemos es tan simple que cuando aumenta la probabilidad de riesgo sistémico, nosotros guardamos los huevos en la caja de seguridad. En el fondo E. En el fondo E, exactamente. Nosotros estamos monitoreando riesgo sistémico. Entonces, el tema es que, y lo demuestro con otro hecho, las 10 principales corredoras de bolsa de Chile, en un programa de radio información privilegiada, hicieron sus 5 apuestas de sugerencia para compra de acciones. ¿Sabes cuál es la rentabilidad promedio en los 2 meses desde abril a final de mayo? Menos 4,14%. Y en ese mismo periodo Felices y Forrados obtuvo un 1,40 y tanto. Entonces,
¿Qué es lo que estoy diciendo? Había riesgo sistémico con el IPSA. Ellos hacen muy bien su trabajo y diversificaron los riesgos con 5 acciones. 5, claro. Pero se les cayó igual, porque el IPSA está, hoy en día no está estable, está con movimiento sistémico. Entonces, lo que nosotros hacemos es evitar el riesgo sistémico. ¿Y cómo logran hacer esa lectura de anticiparse a esos riesgos sistémicos? Bueno, me imagino que es un tema complejo, pero... A ver, yo lo he explicado algunas veces, no sé, fue un proceso de maduración de 5 años en llegar a la fórmula de Felices y Forrados, que desencadenó de un día para otro, eso sí, y que yo mezclo desde teoría de juego, optimización, mezclo teorías de distintos, es decir, yo primero estudié ingeniería comercial y después estudié un magíster en finanzas. Entonces, mezclo distintos conceptos para poder llegar a la fórmula de Felices y Forrados, y que es una fórmula que cuando yo me pongo a trabajar en la fórmula, las 2 primeras horas ni siquiera yo soy capaz de entenderla, porque está en multidimensiones. Entonces, cuando ya logro como cierto nivel de concentración, y recién puedo empezar a hacer los ajustes, que siempre nosotros estamos revisando qué mejoras se le pueden hacer. Disculpa, ¿eres tú el único que está detrás de la fórmula? Me imagino que tiene un equipo mucho más grande, ¿o no? No. Yo soy el único que está detrás de la fórmula. Es decir, sí nos respaldamos con el departamento de estudio para analizar la información, porque ¿qué es lo que pasa? Que la fórmula en sí anticipa un poco, se dedica solo a ver los datos duros, ve cuál es el valor de mercado. No está analizando que si es que, no sé, Corea va a entrar en guerra o no va a entrar en guerra, y eso lo complementamos con el departamento de estudio. Perfecto. Ahora, Gino, ¿a qué crees que se debe este bullying que califican ustedes o lo que ha sucedido toda esta semana? La intervención de la Superintendencia de AFP, ustedes denuncian un ataque de algunos medios también, la intervención de CERNAC, todos estos hechos que se dan en un corto plazo de tiempo, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Mira, es simple. El miércoles la superintendenta iba a bloquear los cambios de fondo, incluso había salido en La Tercera y en el Diario Financiero el mismo miércoles en la mañana. Y se iban a demorar, en vez de 4 días, lo iban a retrasar a 15 días. Pero gracias a que nosotros destapamos el tema a las 7 de la mañana con las redes sociales, que fuimos 3 veces trending topic, la bloquearon y no le permitieron hacer esa modificación que atentaba contra la libertad de las personas. Entonces, acá hay grandes principios. Nosotros somos el emprendimiento del año 2012. Entonces, yo voté por el presidente Sebastián Piñera. ¿No sabe el dolor que tengo en mi alma de que su gobierno me está atacando por todas las vías al emprendimiento del año 2012? Y yo acá, tengamos altura de mira. Si es que quieren, me llaman, conversamos, les muestro la fórmula, es decir, no tengo ningún problema en conversar y en dialogar, pero no puede ser que ocurran situaciones. Es decir, lo que está ocurriendo hoy día con Felices y Forrados, la causa es que la superintendenta, cuando no tenía un mes de vida, me obligó a no pedir información de edad, información de AFP, información de sexo. Que es clave para armar hacer las sugerencias, para armar los perfiles. Y para armar perfiles de riesgo. Entonces, en vez de tener solo un grupo, yo quería tener 10 grupos o 100 grupos distintos que se movieran en distintos días y así no afectar al mercado financiero. ¿Y cómo logran reagruparse ahí? Para, digamos, después de esa suspensión en sus inicios. Es que yo voy ajustando el modelo según las restricciones. Adicionalmente, tengo asimetrías de información gravísimas. Yo no tengo acceso a los portafolios ni nadie. Es decir, no puede ser posible que un chileno que es dueño de cuotas no tenga acceso a la información al detalle de las cuotas. Nosotros enviamos un escrito a la superintendencia. ¿Por qué? Porque estamos detectando que para la crisis del 2008, y lo hemos planteado en el Senado, podría haber una inconsistencia. ¿Por qué? Porque las bolsas cayeron un 20%, pero el dólar subió un 20%. Entonces, ese efecto se tuvo que haber neteado esas pérdidas. Claro, porque los fondos están en dólares. En ese momento, 57,5% estaba en dólar. Entonces, nosotros, quizás estamos equivocados, pero tenemos una suposición. Y le presentamos un escrito a la superintendencia. Por favor, entréguenos los portafolios para hacer una auditoría como cualquier ciudadano. Ella se negó. Y nosotros estamos presentando ante el Tribunal de la Libertad de Información para saber por qué. Es decir, no puede ser que uno pida información al Estado y no te la quiera entregar. ¿Crees tú que las AFP lo ven como una amenaza a usted? A ver, las AFP es una industria que estaba demasiado cómoda. Recibe flujo constante y estos Felices y Forrados le están moviendo un poco el piso. Y el problema es que no están entendiendo de que sea Felices y Forrados, si después nosotros dejamos de existir van a aparecer otros. A ver, Internet está cambiando los modelos de negocio en el mundo. Esto es como Kodak.
Kodak no se adaptó a los celulares que tenían cámara de foto incorporada y perdieron, y eran una industria que dominaba el mercado. Esto es lo mismo. Si es que ellos no entienden de que hay que educar a las personas, a nosotros... ¿Cómo tienen que adaptarse las AFP, crees tú? Es decir, nosotros con muy bajo presupuesto hacemos videos educativos. Tú sabes que nosotros fomentamos el cambio de AFP, ¿ya? Y eso es una de las cosas que le molesta. Pero hicimos un video que explica cosas muy difíciles de forma sencilla. ¿Y qué consecuencias tiene? Que AFP Modelo, antes de marzo del 2012, movía con suerte 50 personas a su AFP. Después de Felices y Forrados, que empezó a informar que podías cambiarte de AFP, aumentó a más de 2.000 personas. Entonces nosotros estamos generando competencia. Es decir, este es un emprendimiento que genera competencia, que genera libre mercado, que genera que se muevan las dinámicas, que mostramos que las rentabilidades son distintas con la estrategia Felices y Forrados. Ojo que, por ejemplo, Habitat tiene un 19,7 con Felices y Forrados, en cambio, Modelo solo un 15%, es decir, casi 5% de diferencia con la estrategia de Felices y Forrados. ¿Qué estoy diciendo? Que hay AFP que son mucho más eficientes en su rol de portafolio que otras, y eso les molesta que haya una entidad privada que le esté mostrando la realidad a las personas. Gino, pero ustedes no reconocen por lo menos que estos movimientos tan repentinos y tan grandes además pueden efectivamente generar un problema al sistema financiero y a las AFP en su funcionamiento. Por supuesto, pero si es que es una realidad. Pero esa realidad, ¿cuál es la causa? Esa es la pregunta importante. Causa número 1, la superintendenta que nos obligó a no pedir información personalizada. Resuelven eso y se resolvió el problema. Causa principal es que las AFP no están cubriendo el riesgo de pérdida. Entonces, yo soy bien claro. Si es que las AFP les molesta que está afectando el mercado financiero, simple, devolvamos la ley, los artículos 37 al 40 del decreto de ley 3500 a su estado original de 1980. Dejan de existir los multifondos, deja de existir mi emprendimiento, es decir, estoy demostrando que no me interesa lucrar, pero ganan 10 millones de chilenos que nunca más van a volver a perder. Es decir, acá el foco es claro. Y eso se lo digo a las autoridades, que por favor se den cuenta de cuál es el trasfondo. El trasfondo acá, el Papa Francisco hizo una fuerte crítica al sistema económico, que hay que incorporar la ética. Son cosas importantes que se dejaron de lado. La ambición está rompiendo todos los límites. Acá las AFP manejan 160.000 millones de dólares, le prestan la plata al Estado, prestan 25.000 millones a la banca. Entonces tienen un poder tan ilimitado de que se ven un poco afectados porque, claro, cuando tú mueves del fondo A al fondo E... que no esperaban. Exactamente. Gino, te agradecemos tu presencia aquí en CNN Chile. Sin duda este tema da para largo, pero es muy interesante abordarlo. Definitivamente era importante tener la versión de ustedes. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. A ustedes los invitamos a una pausa. No se vayan, volvemos luego con más informaciones.